Abandonó a su esposa el día del parto para huir con su amante. Días después no podía creer lo que había pasado. En una fría noche de invierno, lo que debería haber sido el comienzo de una nueva vida se convirtió en una pesadilla. Abandonada por su esposo en el momento más crucial, Laura se encontró sola para enfrentar lo inesperado. Un oscuro secreto acecha en las sombras, mientras una red de mentiras amenaza con destruirlo todo. El amor y la lealtad serán puestos a prueba. La noche de invierno en Manhattan, las luces de la ciudad se reflejaban en las calles cubiertas por una fina capa de nieve. Laura, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. Estaba a punto de dar a luz a su primer hijo. A su lado, Richard, su esposo, conducía con una expresión tensa. Miraba el reloj cada minuto, lo que ponía aún más nerviosa a Laura. «Richard, tengo miedo», dijo Laura, su voz temblorosa mientras se aferraba al cinturón de seguridad. «¿Y si algo sale mal?» Richard forzó una sonrisa, pero sus ojos seguían fijos en la carretera. «Todo saldrá bien, Laura. Solo, relájate». Al llegar al hospital, Laura fue llevada rápidamente a la sala de partos. Las contracciones se volvían más intensas, y esperaba que Richard estuviera a su lado para tomarle la mano y tranquilizarla. En lugar de eso, él parecía cada vez más distante, revisando su teléfono constantemente. «Richard, ¿puedes, por favor, quedarte aquí conmigo?», pidió ella, tratando de mantener la voz firme. Él dudó, mirando su teléfono. «Necesito resolver algo. Vuelvo enseguida», dijo abruptamente y salió de la sala, dejando a Laura confundida y sola. Apenas tuvo tiempo de protestar, ya que el dolor aumentaba y su atención se centraba en el inminente nacimiento. Horas pasaron y Richard no regresó. Laura, exhausta y preocupada, preguntó a las enfermeras por su paradero, pero nadie tenía información. La situación se volvió crítica cuando los médicos detectaron complicaciones en el parto. El bebé estaba en peligro y el equipo médico decidió realizar una cesárea de emergencia. Laura, sintiéndose abandonada, luchaba por mantenerse fuerte. Mientras los médicos preparaban la cirugía, pensamientos sobre Richard y su desaparición rondaban su mente. «¿Dónde está? ¿Cómo pudo dejarme ahora?», pensaba, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Mientras tanto, Richard estaba en una lujosa habitación de hotel con Amanda, su amante. Estaban acostados en la cama, viendo la televisión. Amanda, una mujer de cabello rubio y sonrisa seductora, acariciaba el brazo de Richard. «¿Estás seguro de esto?», preguntó ella, con una pizca de preocupación. «No puedo dar marcha atrás ahora», respondió Richard, evitando mirarla a los ojos. «Todo está planeado. Nos iremos a México y comenzaremos una nueva vida». Amanda sonrió, pero había un destello de incertidumbre en sus ojos. «¿Y Laura? ¿Estará bien?», Richard suspiró, frotándose las sienes. «Lo superará. Siempre ha sido fuerte». De vuelta en el hospital, Laura, tras una complicada cirugía, dio a luz a un niño sano. La sonrisa tímida que esbozó al ver a su hijo fue rápidamente reemplazada por lágrimas silenciosas de tristeza y decepción. Sabía, en ese momento, que estaba sola. «Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora?», susurró para sí misma, sintiendo el peso de la responsabilidad de ser madre soltera. Decidida a centrarse en su recuperación y en el cuidado de su hijo, Laura trató de alejar los pensamientos dolorosos sobre Richard. «Él no va a destruir esto para mí», pensó, mirando al pequeño bebé en sus brazos. Sabía que tenía que ser fuerte, por ella y por su hijo. Lo que Laura no sabía era que ese sería solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Mientras sostenía a su hijo por primera vez, Richard y Amanda discutían sus planes de fuga, ajenos al caos y al dolor que habían dejado atrás. La mañana siguiente trajo consigo un sentimiento de brutal realidad para Laura. Al despertar con el suave sonido de las máquinas a su alrededor, se sentía débil y aún un poco aturdida por los medicamentos. A su lado, una enfermera de rostro amable sostenía al pequeño bebé que había nacido la noche anterior. «Es un niño fuerte», dijo la enfermera con una sonrisa alentadora, colocando al bebé en los brazos de Laura. Laura miró a su hijo, sintiendo una mezcla de amor profundo y una tristeza abrumadora. «¿Dónde está Richard?», preguntó, aunque sabía que no obtendría respuesta. Su ausencia era una herida abierta, y cada minuto que pasaba sin una explicación aumentaba su dolor. Mientras tanto, David,
el hermano de Laura, llegó al hospital con el rostro marcado por la preocupación. Siempre había sido el protector de la familia, y ver a su hermana en ese estado de vulnerabilidad lo llenó de ira. «Laura, ¿qué pasó?», preguntó, apretando su mano con fuerza. «¿Dónde está ese desgraciado?». Laura no pudo contener las lágrimas. «Se fue, David. Me dejó sola en el parto». La expresión de David se endureció. «Va a pagar por esto», murmuró, tratando de controlar su furia. «Voy a averiguar dónde está». Mientras Laura luchaba por recuperarse, tanto física como emocionalmente, David comenzó su propia investigación. Usando contactos y habilidades investigativas, pronto descubrió que Richard estaba con una mujer llamada Amanda, manteniendo una relación secreta durante meses. La revelación lo hizo aún más determinado a hacer que Richard pagara por su cobarde comportamiento. Laura, al enterarse de los descubrimientos de David, se sintió devastada. «¿Me estuvo engañando todo este tiempo?», susurró, incrédula. «¿Cómo pude ser tan ciega?». «No fue tu culpa, Laura», dijo David, tratando de consolarla. «Él es un cobarde, y mereces algo mejor». La rabia y el resentimiento comenzaron a crecer dentro de Laura. La imagen de Richard, el hombre con quien soñó construir una vida, ahora estaba distorsionada e irreconocible. Pero, aunque el dolor era profundo, una nueva determinación surgió. «Necesito recuperarme», dijo, con una nueva firmeza en su voz. «Por mí y por nuestro hijo». Mientras tanto, Richard y Amanda estaban escondidos en una pequeña ciudad cerca de la frontera con México. Amanda, aunque consciente de la gravedad de la situación, parecía indiferente al sufrimiento de Laura. «¿Cuándo nos iremos?», preguntó, mirando a Richard. «Pronto», respondió Richard, aunque un destello de preocupación cruzó por sus ojos. Sabía que estaba en una situación delicada, pero el remordimiento comenzaba a crecer. «¿Qué he hecho?», pensaba, cada vez más consciente de las consecuencias de sus acciones. En el hospital, Laura seguía aferrada a la pequeña vida en sus brazos. «Vamos a estar bien», susurró al bebé. «Te lo prometo». Las palabras eran más para sí misma que para su hijo, un intento de convencerse de que podría superar la tormenta que se avecinaba en su vida. David, por su parte, estaba decidido a confrontar a Richard. «Tiene que enfrentar lo que ha hecho», se dijo a sí mismo, mientras se preparaba para un viaje para encontrar a su cuñado. La furia que sentía por Richard era solo un reflejo del amor que tenía por Laura, y no descansaría hasta asegurarse de que ella estuviera segura y protegida. El invierno avanzaba y el clima de tensión aumentaba. En el hospital, Laura sentía una mezcla de tristeza y furia creciendo dentro de sí. Cada nueva revelación sobre las acciones de Richard era un golpe directo a su corazón. ¿Cómo pudo ser tan cruel?, se preguntaba constantemente, tratando de encontrar algún sentido en medio del dolor. David, por otro lado, no estaba dispuesto a esperar a que la justicia siguiera su curso natural. Se involucró en actividades oscuras, buscando contactos de su pasado que pudieran ayudarle a encontrar a Richard. «No puede salir impune», murmuraba para sí mismo, mientras hacía llamadas y encontraba viejos conocidos. La sed de venganza de David estaba clara, pero también sabía que tenía que proteger a Laura de cualquier repercusión legal. Laura, incluso en su dolor, empezó a darse cuenta de la gravedad de lo que David estaba planeando. «David, por favor, no hagas nada precipitado», le imploró, sosteniendo la mano de su hermano. «No quiero que te lastimes por esto». «Yo sé lo que estoy haciendo», respondió David, con una mirada decidida. «Ese hombre tiene que pagar por lo que hizo». Con la ayuda de sus contactos, David descubrió que Richard y Amanda se estaban escondiendo en un hotel barato cerca de la frontera. La noticia trajo una mezcla de alivio y terror para Laura. «Está tan cerca, y aún así, tan lejos», pensó, con una creciente sensación de desesperación. David planeó una emboscada, con la intención de asustar a Richard lo suficiente como para que nunca volviera. Sin embargo, las cosas se salieron de control. Durante la confusión, uno de los secuaces de David le disparó a Richard, dejándolo gravemente herido. El horror de la situación dejó a David en estado de shock. «Esto no debía pasar», repetía incrédulo. «Solo quería justicia, no un crimen de sangre». La noticia del tiroteo llegó rápidamente al hospital. Laura recibió la información con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Está herido?», preguntó, sintiendo una ola de pánico. A pesar de todo,
No deseaba el mal para Richard, solo quería que asumiera su responsabilidad, murmuró, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Mientras Richard luchaba por su vida, Amanda desapareció, dejando tras de sí solo un rastro de incertidumbre. La policía inició una investigación, y las sospechas sobre la conexión de David con el incidente comenzaron a crecer. Laura se encontraba en una pesadilla. ¿Qué más puede pasar?, se preguntaba, sintiendo el peso de una situación que estaba completamente fuera de su control. En medio de ese caos, Sarah, la mejor amiga de Laura, apareció con información aún más perturbadora. Descubrí algo sobre Richard, dijo, dudando. Laura la miró, esperando lo peor. No solo te engañaba con Amanda, estaba involucrado con un cartel de drogas. Las palabras de Sarah golpearon a Laura como un puñetazo. ¿Tráfico de drogas?, repitió, incrédula. ¿Cómo nunca me di cuenta? Lo escondía bien, dijo Sarah, mostrando algunos documentos que confirmaban la conexión de Richard con actividades criminales. Esto es mucho más grande de lo que pensamos. David, al enterarse de las revelaciones, sintió una furia renovada. Ese hombre nos trajo peligro a todos, dijo, con los puños apretados. Tengo que acabar con esto. Laura, en medio de un torbellino de emociones, trataba de concentrarse en su hijo. Tengo que proteger a mi bebé, pensaba, más decidida que nunca. A pesar de todas las revelaciones y peligros, sabía que debía ser fuerte. El futuro era incierto, pero Laura estaba decidida a enfrentar lo que viniera, con valentía y determinación. Mientras Richard permanecía en el hospital, gravemente herido, el caos a su alrededor no dejaba de aumentar. Las revelaciones sobre su implicación en el tráfico de drogas traían nuevos riesgos, no solo para él, sino también para Laura y su hijo. Las autoridades comenzaron a investigar más a fondo, y la situación rápidamente se convirtió en una cuestión de seguridad nacional. Esto está fuera de control, pensaba Laura, angustiada. Sarah, al darse cuenta del creciente peligro, decidió actuar para proteger a su amiga. Laura, tienes que salir de aquí, insistió, sosteniéndole las manos firmemente. Esto no es seguro para ti ni para el bebé. Laura vaciló. La idea de abandonar todo lo que conocía, incluso con todos los dolores asociados, era aterradora. ¿A dónde iría?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Y David? Conozco a alguien en el FBI, dijo Sarah, con tono urgente. Ellos pueden ponerte a ti y al bebé en un programa de protección de testigos. Es la única forma de garantizar que estén a salvo. Laura miró a su hijo, durmiendo tranquilamente en los brazos de una enfermera. Haría cualquier cosa para protegerlo, pensó. Con un suspiro profundo, asintió. Está bien, hagámoslo. Mientras Sarah hacía los arreglos necesarios, David enfrentaba su propia batalla interna. Yo causé esto, murmuraba para sí mismo, sintiendo el peso de sus acciones. La culpa por el tiroteo que dejó a Richard al borde de la muerte era abrumadora. Solo quería protegerla, repetía, intentando convencerse de que sus intenciones eran justas. Sin embargo, la realidad era más compleja. David sabía que lo que había hecho no podía deshacerse, y las consecuencias de sus acciones se acercaban. La policía ya lo estaba vigilando, y sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que todo se desmoronara. En el hospital, Richard finalmente recobró la conciencia. Estaba débil y confundido, con el dolor y el miedo dominando sus pensamientos. ¿Qué pasó?, preguntó, intentando levantarse. Los policías a su alrededor no tenían simpatía. Estás bajo custodia, Richard, le informó uno de ellos, por tus acciones y por tu implicación con el cartel. Richard sintió que el pánico aumentaba. Sabía que estaba en problemas, y el miedo a lo que podría sucederle a manos del cartel era abrumador. Me van a matar, pensó, desesperado. Incluso en la cárcel, no estaré seguro. Mientras tanto, Sarah logró convencer al FBI para que se involucrara en el caso. Con las pruebas de las actividades criminales de Richard y la amenaza del cartel, el FBI aceptó poner a Laura y su hijo en el programa de protección de testigos. Van a necesitar nuevas identidades, dijo el agente, entregando los documentos a Sarah. Esto significa dejar todo atrás. Laura tomó los documentos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. No tengo elección, pensó. Por el bien de mi hijo, tengo que hacer esto. Antes de partir,
Laura tuvo una última conversación con David. Estaba visiblemente abatido, sabiendo que esta podría ser la última vez que vería a su hermana. Perdóname, Laura, dijo, con la voz entrecortada. Solo quería protegerte. Laura sostuvo las manos de David, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, David, respondió, tratando de ocultar su propio dolor. Pero ahora necesitamos seguir adelante. Con eso, Laura dejó la ciudad bajo la protección del FBI. Mientras partía hacia un futuro incierto, David se quedó atrás, enfrentando las consecuencias de sus acciones. La culpa y la tristeza pesaban sobre sus hombros, pero sabía que no había nada más que pudiera hacer. El caso que involucraba a Richard y al cartel empezó a atraer atención internacional. Con la ayuda de la información proporcionada por el FBI, las autoridades descubrieron que el cartel operaba en varios países. La situación se convirtió en una operación multinacional, con autoridades de varios países trabajando juntas para desmantelar la organización criminal. David, ahora completamente inmerso en sus propias elecciones, seguía proporcionando información a la policía, tratando, de alguna manera, de mitigar sus propios errores. Sabía que su tiempo se estaba agotando. Solo espero que esto ayude a Laura, pensaba, mientras entregaba otro conjunto de documentos comprometedoras. Mientras tanto, Richard, aún bajo custodia y con un miedo constante por su vida, enfrentaba interrogatorios intensos. Los agentes querían toda la información que tuviera sobre el cartel, y él sabía que su supervivencia dependía de cooperar. No tengo otra opción, murmuraba para sí mismo, tratando de mantener la calma. ¿Es esto o morir? La situación alcanzó un punto crítico cuando un grupo de hombres armados, presumiblemente ligados al cartel, intentaron invadir el hospital para silenciar a Richard. La policía, ya en alerta, logró impedir el ataque, pero el incidente dejó claro cuán peligrosa era la situación. Irán hasta el final, comentó uno de los agentes, observando cómo se llevaban a los sospechosos. Con la amenaza cada vez más real, el FBI decidió actuar. Se organizó una operación masiva para arrestar a los líderes del cartel. David, sabiendo que su implicación en el tiroteo podría complicar las cosas, decidió ayudar a cualquier precio. Si esto significa acabar con ellos, entonces lo haré, pensó, decidido. Durante la operación, que tuvo lugar en varias ciudades simultáneamente, David fue confrontado por uno de los sicarios del cartel. «Nos traicionaste», gritó el hombre, apuntando con un arma a David. Siguió un tiroteo, y David fue alcanzado. Mientras caía, sentía el dolor físico mezclarse con la desesperación emocional. Le fallé a Laura, pensó, mientras la oscuridad lo envolvía. La operación fue un éxito, con la detención de varios miembros de alto rango del cartel. La noticia del desmantelamiento trajo un breve alivio para Laura, quien ahora estaba en un lugar seguro con su hijo. Sin embargo, la noticia de la muerte de David la devastó. «Era mi hermano», susurró, mientras las lágrimas silenciosas caían. «Solo quería protegerme». Incluso con el éxito de la operación, Laura sabía que el peligro no estaba completamente alejado. «El cartel es grande», pensaba, mientras acunaba a su hijo, «pero al menos ahora tenemos una oportunidad». Con la caída del cartel, Richard enfrentaba una larga condena en prisión. Sabía que su vida estaba en ruinas, y el miedo a represalias del cartel era constante. «Tomé decisiones terribles», reflexionaba, mientras era llevado a la prisión, «y ahora estoy pagando por todas ellas». Para Laura, la vida continuaba, pero con una nueva perspectiva. El sacrificio de David no sería olvidado, y la caída del cartel trajo una sensación de justicia. «Seguiré adelante», se prometió a sí misma, mirando a su hijo, «por mí y por él». Con el cartel desmantelado y los principales responsables presos, Laura finalmente pudo comenzar a reconstruir su vida. Bajo una nueva identidad y en una nueva ciudad, se dedicó a proporcionar un hogar seguro y amoroso para su hijo. La pequeña ciudad donde se estableció era tranquila, lejos de los dolorosos recuerdos del pasado. Sara, la fiel amiga de Laura, estuvo a su lado durante todo el proceso. «Vamos a empezar de nuevo», dijo, mientras las dos exploraban la ciudad. Sara abrió una pequeña librería, un sueño antiguo que finalmente se hizo realidad. Laura se ofreció a ayudar siempre que pudiera,
encontrando consuelo en actividades simples y en la compañía de su amiga. Laura también comenzó a trabajar como voluntaria en una organización local que ayudaba a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Usando su experiencia, apoyaba a otras mujeres que enfrentaban desafíos similares. Cada historia es única, reflexionaba, mientras escuchaba los relatos de las demás mujeres, pero todas merecen una segunda oportunidad. El FBI continuó monitoreando a Laura y a su hijo, asegurándose de que estuvieran seguros. A pesar de que el riesgo aún existía, el peligro inmediato había disminuido significativamente. Laura, ahora más confiada y fuerte, se concentraba en crear una vida nueva y positiva. No voy a dejar que el miedo me controle, pensaba, mientras llevaba a su hijo al parque local. Vamos a vivir plenamente. Las sesiones de terapia también fueron una parte crucial del proceso de sanación de Laura. Con cada sesión, desentrañaba un poco más las capas de dolor y trauma que había acumulado. Es un proceso lento, le decía su terapeuta, pero estás en el camino correcto. Con el tiempo, Laura empezó a sentirse parte de la comunidad local. Hizo nuevos amigos y se involucró en actividades de la ciudad, como festivales y eventos comunitarios. Es bueno sentirse parte de algún lugar nuevamente, comentó con Sara, mientras participaban en una feria de artesanías. La pequeña ciudad ofrecía la paz y el anonimato que necesitaba para empezar de nuevo. El nuevo comienzo de Laura estuvo marcado por momentos de reflexión y gratitud. Con frecuencia pensaba en David, extrañando a su hermano protector, pero también reconociendo el sacrificio que hizo. Él quería lo mejor para mí, reflexionaba, mientras colocaba una foto de él en su nueva casa. Voy a honrar eso, viviendo de la mejor manera posible. Con el paso del tiempo, la sensación de seguridad y normalidad comenzó a crecer. Laura veía a su hijo desarrollarse, rodeado de amor y cuidado. La pequeña casa donde vivían se convirtió en un hogar acogedor, lleno de risas y nuevos recuerdos. Lo estamos haciendo bien, pensaba, mientras observaba a su hijo jugar en el jardín. Finalmente, podemos respirar. La nueva vida de Laura era un testimonio de su resiliencia y coraje. Había enfrentado inmensos desafíos, pero logró levantarse y encontrar la felicidad. No fue fácil, admitía para sí misma, pero era necesario. Sabía que el futuro aún traería desafíos, pero ahora se sentía preparada para enfrentarlos. Tengo todo lo que necesito, pensó, mientras sostenía a su hijo en brazos. Amor, apoyo y una nueva oportunidad. Mientras el sol se ponía en su nueva ciudad, Laura sentía una sensación de paz y realización. El pasado aún estaba presente en sus recuerdos, pero ya no dictaba su futuro. Este es nuestro nuevo comienzo, susurró a su hijo, y no podría estar más agradecida. Laura se prometió a sí misma que seguiría luchando por una vida plena y feliz, no solo para ella, sino también para su hijo. Sabía que, con amor y determinación, podría superar cualquier obstáculo. El viaje hasta aquí no fue fácil, pero, finalmente, Laura sentía que estaba exactamente donde debía estar. La nueva vida apenas comenzaba, y ella estaba lista para abrazar todo lo que el futuro pudiera traer.